Hola a todos, hoy es martes 28 de junio de 2022 y sean todos bienvenidos al podcast de Historias del Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. En el episodio de hoy, un episodio muy especial, traemos la película de Estudio Ghibli, un film de Hayao Miyazaki que se llama El viaje de Chihiro, en inglés conocida como Spirited Away. Ya saben que en nuestro podcast todo el tiempo hablamos utilizando spoilers. Entonces, bueno, sin ir más lejos, le doy la bienvenida al que ocupa el primer cojín del diván. En el primer cojín tenemos a Carlos. Si escucho quejas sobre ti, te convertirás en una cerdita parva. Oink, oink. Muy buena noche, muchachos. Hoy vamos a tratar una película que francamente me deja demasiadas incógnitas, demasiadas dudas, demasiada complejidad. Ya la iremos platicando. Vamos al segundo cojín. En el segundo cojín tenemos a Olga. Mi primer ramo de flores es uno de despedida. Echavarría. Me tocó la sección mimada de la película. Con velcro en Una la frente, película así. que disfruté mucho. Annie ya me está corrompiendo a mí porque ya estoy empezando a disfrutar este anime. Sí, la disfruté mucho, me encantó la película. Ya di un mini Spoiler de la opinión. Ajá. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Annie. Si te roba tu nombre, no podrás volver a casa, Miranda. ¡Ay, qué susto! Bueno, es una película que personalmente me encanta, es la segunda vez que la veo y ratifiqué porque me gustó tanto. Y bueno, falta el último cojín. Dame oro y no me tragues, Miranda. Rafael, dame oro y no me tragues, Miranda. Sí, pero era pura pirita, puro oro falso. Ajá. Entonces, no, tragado a todo el mundo. La tragada, pues no. Sí, no, nadie se salva, tragar No a todo el pagaba. mundo. Bueno, entonces estamos hablando del viaje de Chihiro, una película japonesa de Estudio Ghibli, muy famoso, pues este Estudio Ghibli que es uno de los productores de cine más famosos en Japón. También son responsables por películas como La princesa Mononoke o Hermosa. El castillo, ¿cómo se llama la del castillo? El castillo ambulante. El castillo ambulante. Y nos cuenta la historia de una niña de 10 años, Chihiro, y sus padres que están yendo pues a su nueva casa. Se están mudando a los suburbios, pero llegan a un mundo, por accidente llegan a un mundo que es dominado por dioses, brujas y espíritus, donde los humanos desobedientes son convertidos en bestias. ¿Cómo nos fue con IMDb? Pues bien. Aunque no eran bestias, pero pues se les perdona. No está tan mal. Sí, todos finalmente eran cerdos, ¿no? Sí. Bueno, entonces entremos en materia. Yo hoy quisiera tomar esta primera parte porque esta es una película que la veo muy llena de alegorías. Me parece que es muy parada en el punto como del simbolismo del crecimiento de esto en inglés lo llaman como coming of age, que es ese paso de la niñez, en este caso de la niñez a la adolescencia. Entonces tenemos una niña que al principio de la historia es caprichosa, es mimada, es consentida por sus padres, y a medida que tiene que enfrentarse a un montón de dificultades, digamos que hay como todo un simbolismo acerca de ella entrar al colegio, a un colegio nuevo, y en ese punto, de manera muy extraña, encuentran una cueva. Entonces, ese mundo al que ella entra, decía alguno de los analistas de esta película, que representa los sentimientos negativos de Chihiro tras mudarse e ir a una nueva escuela, porque empieza a enfrentar su miedo, toda su ansiedad, sin tener a sus padres cerca. Digamos, esta película está estructurada como los cuentos de hadas, y eso me pareció pues algo muy interesante. Está estructurada como los cuentos de hadas, con ese mismo arco, con muchos de los clichés de los cuentos de hadas. El cliché pero hay un cliché de Hollywood que me pareció muy gracioso verlo aquí, y es el cliché de los adultos idiotas. En esas películas donde los niños son los que mandan o donde los niños son los personajes más importantes, los adultos nunca se dan cuenta de nada y los adultos son súper torpes, súper tontos, y en este caso los adultos actúan de manera imprudente. Hayao Miyazaki decía que la forma como representó a los adultos tenía que ver mucho con una serie de comportamientos que él vio en Japón, de personas que estaban mostrando muchísima codicia, acaparando todo. Y esto llevó a una recesión a Japón. Y estas mismas personas se quejaban
de la recesión económica. Entonces decía que aquí con ellos, con estos papás, él estaba representando eso. Hay unos asuntos muy especiales con respecto al nombre, a la historia, a aquello que te identifica. Y cuando tú pierdes tus raíces es difícil encontrar tu camino. De alguna manera es como alguna de las como de las alegorías que nos están haciendo aquí, como de los mensajes que nos están tratando de dar. Chihiro empieza a enfrentarse a un mundo donde tiene que enfrentar diferentes figuras de autoridad más irracional que la que estaba acostumbrada de pronto en su etapa en la escuela primaria. Empieza dependiendo de otros porque no conoce las reglas y toda la historia que nos cuentan aquí es un viaje de crecimiento. Es muy gracioso porque Haku, una de las primeras cosas que le empuja a hacer es a conseguir trabajo. Todas esas ideas de, bueno, vas a crecer, vas a empezar a cambiar. Y ella está llena de miedos, pero empieza a encontrar su valor. Una cosa que me encantó, que es típica de los cuentos costumbristas, de los cuentos de hadas, es como había unas reglas muy claramente establecidas que nadie se podía saltar, ni siquiera la bruja. Entonces había un juramento que la bruja había hecho, que si alguien le pedía trabajo, ella le tenía que dar trabajo, sin importar qué tantas ganas tuviera de hacerle daño. Y es algo que pasa aquí. Entonces siempre en los cuentos costumbristas está el asunto de la regla que no puedes romper. Y por ejemplo con Cenicienta no podía romper la regla de pasarse de las 12 de la noche. Y así pasa pues con un montón de historias costumbristas, de los cuentos de los tres hermanos siempre son no hagas tal cosa y los dos primeros hermanos la hacen, el tercero es el más inteligente. Y aquí esto está pues como estructurado de esa misma manera. Hay también toda una crítica pues a la explotación laboral, a los niños trabajando, y estos niños que me pareció muy, muy bonita la forma como lo construyen. Cuando estos niños entran a trabajar pierden su nombre, dejan de ser niños, dejan de tener una identidad como niños y entran a ser parte de una fuerza laboral, que eso también tiene mucho que ver con toda la historia que conocemos de los niños que han sido llevados a trabajar en distintas partes del mundo y pierden su niñez. Y hay un personaje muy especial que es el personaje sin rostro. Ese personaje de alguna manera es el que se acomoda a todo lo que esté pasando a su alrededor. Entonces, Chihiro es amable con él, entonces Sin Rostro es amable con ella. Sin Rostro recibe un montón de personas codiciosas, entonces él les entrega lo que quieren, todos quieren algo de él, él termina tragándoselos, hasta que Chihiro logra sacarlo de allá, vuelve a ser amable con él y él vuelve a ser amable al final. Entonces Sin Rostro es un personaje que completamente se amolda a aquello que hay alrededor. Y finalmente hay un acto, ya uno de esos actos finales de ella, que es el acto de madurez más grande de Chihiro, que es que cuando llega este sello tan poderoso, la decisión de ella es devolvérselo a su dueña. Y ese es de alguna manera como un simbolismo de que ella ha completado todo su arco, ha completado todo su crecimiento. Hasta aquí el comentario. Por ejemplo, yo quería comentar de que efectivamente para mí fue muy impactante el que los papás aparentemente se desentendieron de la niña, ahora sí que ellos se enfocaron a comer y les valió queso si la niña se fue de donde ellos estaban y se olvidaron de la niña, ¿no? No porque yo sea muy paternalista, pero perdón, pues, si estás al pendiente de tu hijo, pues estás al pendiente, de modo que te desentiendas y ¿qué pasó? Pues a mí esa parte me hizo como que un cortocircuito porque pues estando en un lugar donde pues no hay nadie, ahora sí que siéntate a comer y entre que estás comiendo hasta te desentiendes de tu hijo. Entonces ahí en términos de Freud yo dije, bueno, pues ¿qué está pasando aquí, no? Yo sé que en muchas sociedades los hijos sí hay que dejarlos, hay que ser libres y estoy muy de acuerdo con ello, hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos ser, hay que dejarlos encontrar su identidad, pero de eso a abandonarlos en un lugar donde no hay nadie, oye, pues ¿qué onda? Algo está fuera de lugar aquí, ¿no? Eso fue algo que a mí me hizo preguntarme, bueno, en términos psicológicos, ¿qué están proyectando hacia los oyentes, hacia la audiencia, ¿no? Eso no me quedó muy claro. Sobre todo de haber estado viviendo, de haber vivido en Japón, la gente no es así, la gente no se abandona de su familia o de sus hijos, al contrario, tienen unas raíces demasiado fuertes. Eso me hizo mucho cortocircuito en la película. Eso desde el lado de vista de Freud. Bueno, entonces los Ya invito, si ¿quieres decir algo sobre esta parte? Sí, yo iba ahí a aclarar algo. De ahí más o menos lo que muestran de los papás es que ellos se vuelven en cerdos, perdón,
porque son consumidos por su propia codicia. Su codicia no solamente era en cuando empezaron a comer de manera desmedida, porque es que ellos no estaban comiendo normal, ellos estaban comiendo como si no hubieran comido en días. Tragando. Pero desde antes era así, desde que ellos llegaron, o sea, el papá ya estaba mostrando o queriendo mostrar su poderío al ir a toda velocidad, porque él estaba yendo a toda velocidad en medio de la montaña. Uy, Y sí. Chihiro era como, pero por Dios, ¿qué está pasando? Sí, casi los mata. Sí, entonces cuando llegan al portal, que está el guardián, que es la roca esta que era el que no les dejaba pasar el carro, ellos tenían la opción de devolverse, pero no, ellos querían seguir avanzando porque ellos eran los adultos. Ellos sabían lo que estaba bien. Esa fue como la lectura que yo hice. Y incluso cuando ella les dijo, pero es que el edificio se está quejando, o sea, el lugar no los quería dejar pasar, ellos dijeron, no, vamos a seguir, Sí, porque que me nosotros somos los importa. adultos. ¿Qué me importa? Exacto, así fue. Bueno, entonces los invito a que sigamos con las narrativas y lenguajes. Para mí, esta película en particular, el lenguaje pues simbólico es total. O sea, yo pienso que de todas las que hemos visto es donde más simbolismo encontré. Que esta clase de cine está lleno de símbolos, pero en esta pues prácticamente no había una línea sin un símbolo. Y me encantó, pues desde todo punto de vista, está muy bien narrado, muy bien contada la historia. Desde, bueno, me dio mucha risa porque todos hemos tenido, no sé si han tenido jefa bruja, pero Sí. aquí hay una bruja literal. Pero yo siempre decía, siempre la jefa es una bruja, ¿no? No siempre, Y pues, todos pero son literales. Y no muchas todos son veces, literales. Sí, a sí. veces, uno no sabe, de pronto también sale con la escoba por la noche y todo eso, pero eh, ese símbolo del explotador codicioso, entonces lo pone el director muy acertadamente en una bruja, que la bruja en la tradición nuestra, también en el folclore nuestro, también es como una exprimidora, pues, una sacadora de sangre, hasta el aire le saca uno y todo eso. Entonces, Opresora. es una opresora. Entonces, muchos simbolismos y me gustó mucho, me parece que en el anime se cuidan mucho de la fotografía. Es más, hacia el final, cuando se están regresando, me pareció, si no hubiera habido un detallito por allí, casi parecía una escena real. Estaba tan bien realizado. Cuando se está alejando el carro por el follaje y el carro se aleja y se ven las hojas, parece que fuera una escena real. O sea, yo decía, si no se viera el carrito como tan dibujadito, pasaría por una escena real. Me parece una manera de contar una historia cuidando mucho los detalles y cosas que inclusive no caí en cuenta, sino que luego leyendo un poco sobre la película dije, de verdad, sí. La entrada al principio es roja, la entrada al final ya no es roja. El, La piedra este tenía cara, personaje, después ¿cierto? no. Cambia. ¿Cómo? Que la piedra que está de guardiana al principio tiene rostro, Tiene al una final cara no. de es como una deidad, al final ya no. O sea, muchos detalles, muchas cositas así pequeñas que se cuidaron mucho, pues, como de cada aspecto. Es casi como que revisaran cuadro por cuadro, pues, la película, que es un trabajo súper dispendioso. Pero yo pienso que es por eso, porque la cuestión simbólica es tan fuerte, está tan presente en la narración, que hay que cuidarse mucho de cada imagen que aparece porque puede representar algo. Y digamos que no se quiere dar la idea equivocada. O sea, el director tenía muy claro lo que quería expresar y recurrió, digamos, a esa clase de símbolos, por ejemplo, el sin rostro, lo que ocurre con el sin rostro para reflejar la codicia. Y la actitud de ella para mostrar que ciertas cosas pues no sirven de nada frente a la pérdida de un ser amado, que yo pienso que es lo que hace crecer a Shihiro. Ella está al principio quejándose de haber perdido sus amigos, su escuela. Esto pasa mucho cuando uno cambia de casa siendo pequeño. A mí me tocó a los 8 añitos mudarme y pues uno no está muy contento, pero
frente a la posibilidad de perder para siempre a sus padres es cuando ella pues, se da cuenta de que tiene que hacer algo, de que recuperar a sus padres justifica todo el martirio por el que ella está pasando, está dispuesta a hacerlo. Cuando pues al principio tenía una actitud completamente diferente frente a los cambios, ahorita le toca crecer. Entonces yo pienso que en cuanto a eso, la cuestión simbólica y la manera como se cuenta hace que sea muy conmovedora, o sea, me gustó mucho cómo ella, con la naturalidad con que asume todas las situaciones tan espantosas que se le presentan y la insistencia que ella tiene. Es que necesito trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. Y la actitud con la que ella trata a todos los personajes, la bondad que ella demuestra, la generosidad. Me pareció un personaje muy encantador ese de Chihiro, porque el cambio se produce muy rápido y de una manera muy brusca, pero uno comprende que para un niño es una catástrofe pues muy grande perder a los papás. Y lo que ocurre con los cerdos, pues como ante la insaciabilidad pues de la sociedad en la que vivimos, porque es insaciable. De pronto aquí en Latinoamérica todavía tenemos muchas limitaciones, pero quienes han vivido en los Estados Unidos se pueden dar cuenta de eso, que son insaciables. Y yo no soy muy conocedora de la música, ya ustedes me ilustrarán mejor. Me pareció muy bonita, muy adecuada, muy bien usada. Yo pienso que esta gente son de los que mejor usan el recurso de la música para expresar emociones y para conmoverlo a uno. Sí. Hubo varias escenas que casi me ponen a llorar, porque eran escenas muy lindas, la escena, sobre todo las escenas con Haku, me parecieron hermosas. Sí, cuando están como descendiendo del cielo, desde las escenas más lindas. En fin, hay mucho que decir, pero me parece una historia muy bien contada, a base de símbolos, a base de la tradición pues que corresponde a ellos, de una historia real, donde allá existieron baños y había mujeres que bañaban a los señores. Las yunas. El sacar el espíritu del río, el río al que limpian. Me pareció también un simbolismo hermoso de una persona que con su bondad puede hasta limpiar la naturaleza, purificar, bueno, y como nosotros en nuestra codicia, porque la basura tenía también oro ahí, ¿cierto? Y esos barcos que están hundidos en el fondo del mar, en gran parte es por eso, porque pues de Inglaterra decían, vaya, intercepte unos barquitos españoles a ver si nos cuadramos aquí de plata, que estamos muy endeudados acá en Inglaterra. En fin, toca muchos temas y temas muy profundos. No nos alcanzaría. Yo pienso, a veces cuando veo estas películas, digo, qué lástima que haya tan poco tiempo para hablarlo. Deberíamos tener 3 capítulos de la misma película para poderla desmenuzar. Pero sí, la disfruté mucho, recomendadísima. Quienes escuchen el podcast y no la hayan visto, véanla. Para toda la familia. Yo con respecto a la música sí quiero decir en esta sección que obviamente hay unos motivos melódicos muy lindos, están compuestos de una manera muy bonita, pero digamos que la música está compuesta también, o sea, hay como 2 elementos fundamentales en la música que son la melodía y la armonía. Obviamente también el ritmo, sí, pero la melodía y la armonía se combinan para generar toda una atmósfera, como todo un paisaje sonoro. Entonces, la melodía aquí es una melodía muy linda, muy pura, muy dulce, pero la armonía introduce un montón de acordes que dan unas sensaciones distintas, unas sensaciones extrañas, distintas a lo que uno esperaría con esa línea melódica. Entonces, con eso nos están mostrando este mundo que se desacomodó, un mundo que no funciona igual, en el que ella ya no está cómoda, pero que está lleno de magia, está lleno de aprendizajes y de cosas muy distintas. Me parece que la música es magistral a la hora de acomodarse a cada momento de la película. Como estás diciendo, Olga, yo pienso que aquí hay muchísimo concepto detrás de cada nota y de cada acorde que se pone. Vamos entonces con la construcción de mundo. Oye, perdona, aprovechando el tema de la música rapidísimo. Cuando lo empecé a escuchar me recordó muchísimo a un músico, un tremendo músico llamado Ryuichi Sakamoto, que ha trabajado en infinidad de trabajos, distintos álbumes, pero tiene uno en particular, y yo pensé que la música era extraída justamente de este álbum, que hay una canción en particular de él que se llama Forbidden Colors,
se convirtió muy popular porque era la música de un juego de los ochentas, un videojuego de los ochentas y la convirtieron en música. Perdón, no sé si se apropiaron de esta música para hacer la música del videojuego. Era el Karate Championship de aquel entonces. Es un videojuego de los ochentas, imagínense, ya tiene un muy buen rato esto. Pero la música está de verdad tan bien estructurada y en los momentos en que se presenta es genial la forma en que compaginan y cómo cambiando de escena hacen los cambios de música, me parece una forma magistral. No fue Ryuichi Sakamoto el que lo hice, ya vi que es otro músico, pero de verdad, ¿Cierto que es genial. original? La música es original para esta película. Pues la crearon para la película. Sí. Yo creo que sí. Tiene sentido. Ujú. Sí, no, o sea, está creada para las escenas de esta película. Lo que hablábamos en la de John Carter, que es todo lo contrario, que es música compuesta pero como para aplicársela a alguna película. Sí, Esta es terrible. todo lo contrario, aquí es, cada escena está pensada desde el guión, desde la fotografía, desde los diálogos, desde la música. Está muy bien pensado, muy deliberado. Bueno, entonces ahora sí pasemos a la construcción de mundo con Ani Miranda. Y me tocaron justo los bichitos que cargan carbón. Ujú. Entonces, aquí tenemos una construcción fantástica, pero es algo que me gusta a mí personalmente mucho porque muestra mucho lo que es la simbología de los yokais en Japón. Los yokais son, digamos que los espíritus en la cultura japonesa. Entonces, los yokais, dependiendo de, digamos, de lo que están influenciados, tienen ciertas características. Esos bichitos negros, que eran los que cargaban carbón, se llaman los Susuwataris, que son espíritus que se alojan en casas abandonadas. Entonces es muy curioso cómo muestran que estos espíritus llegan a tomar las cosas de Shihiro y las guardan para ellos, pero como ya ella les ayudó, entonces por eso se las entrega. También tenemos, por ejemplo, al Kaonashi, que es el sin rostro, que en las leyendas yokai se llama Noberabo, y él se alimenta de la codicia de este lugar. Entonces, Chihiro lo dice muy claramente, él se vuelve malo cuando está en el balneario porque ese lugar está lleno de codicia, él solamente es malo ahí, pero afuera, como Chihiro es amable con él es amable. Tanto así que a la final se vuelve el asistente de Zeniba, que es la bruja buena, aunque en esta película la línea entre el bien y el mal es muy difusa. O sea, aquí no parcializan a los personajes por completo, sino que tienen ambas caras. Por ejemplo, con Haku, que es el tema de cuando ve a Zeniba, cuando ya se libera del control de su codiciosa maestra, supuestamente, ella le dice, yo sé por qué lo hiciste, no te preocupes. A pesar de que le robó el sello él mismo y a pesar de que ella estuvo, bueno, ella no, el hechizo del sello estuvo a punto de matarlo, ninguno de los dos se mira como un enemigo, porque ambos entienden que estamos hechos de blancos y de negros. Que yo creo que eso es algo muy característico también de las películas de este tipo, porque digamos que eso es un tema, no es en todo, pero muy en Hollywood les gusta mucho parcializar. El bueno es el bueno, el malo es el malo, pero en estas no, porque ellos entienden que todo es un equilibrio. Todos tenemos blanco, tenemos negro, y esto se muestra muy bien acá. Otro tema que tenemos es el tema del cruce al mundo de los espíritus. El cruce del mundo de los espíritus en este caso es un puente, pero es un puente que está sobre el agua. En las culturas orientales el agua siempre es el medio en que las personas cruzan al mundo de los espíritus. Por esto, por ejemplo, en muchas películas se ve que ponen linternas en los lagos para que se las lleven. Se supone que estas linternas guían a los espíritus hacia el otro lado para que crucen y no se queden en este lado del tierra. Así que cuando ella cruza, ella realmente está cruzando al mundo de los espíritus. En este caso, pues a un balneario donde van más de 8.000 espíritus y dioses a descansar. Esa es la definición que da Yubaba de su lugar. También está el hecho de que el balneario está inspirado en los balnearios originales y en uno en específico que queda en Yamagatawa o en Yamagata y que es uno de los más antiguos de Japón. También está inspirado el diseño de la casa por fuera en el balneario más antiguo que tiene más de 500 años. No, perdón, que es desde los 700, desde el año 700. Y algo que también es muy importante aquí es la parte de la transformación del bebé,
porque tenemos ahí la parte del bebé. Yubaba veía por los ojos de su bebé, tanto así que no lo dejaba experimentar, pero entonces cuando este bebé ya deja de ser su bebé y se vuelve algo más, algo que Yubaba desprecia, él es capaz de ver el mundo a través de sus propios ojos. Entonces estamos hablando acá del tema de la transformación. Chihiro no es la única que sufre una transformación, sino que en realidad todos sufren Sí, una todos. transformación, incluso la misma Yubaba muestra otra cara. También está el tema de los nombres. Para los orientales, sobre todo, el tema del nombre tiene mucho significado. Un japonés, cuando va a nombrar a su hijo, muchas veces busca un nombre que tenga un significado que le dé, digamos, herramientas de vida. Por ejemplo, bueno, yo no fue mi maestra específicamente, pero había una profesora de japonés que se llama Kaori. Kaori en japonés quiere decir aroma. Hay un nombre que es muy común que es Hana. Entonces todos los nombres tienen un significado. Normalmente les gusta poner significados con nombres de la naturaleza, porque al fin y al cabo la naturaleza es sabia, es vida, es muchas cosas. Pero si una persona, digamos que si tú le pones un nombre que quiera decir algo como belleza o maravilla o ese tipo de cosas, ya te van a decir como, ¿qué cree? No lo van a decir, pero al menos lo van a pensar. Entonces, es muy bonito que muestren el significado de los nombres, porque al fin y al cabo, como ellos tienen un silabario, esto muestra que el nombre tiene mucho peso, y sobre todo en el mundo de los espíritus, al igual que el rostro. Por eso el sin rostro es tan indeseado, porque él toma la forma de lo que absorbe. Cuando él se traga la rana, le salen ancas de rana, y así va pasando a medida que él va empezando a tragar un montón de cosas. Así que tenemos eso. Y algo más, que es algo que aparece, por ejemplo, en Avatar, es el simbolismo de cómo yo puedo influir en el mundo de los espíritus. Como Chihiro, siendo una niña, siendo tan pura y al no haberse dejado corromper, fue capaz de influir en el mundo de los espíritus, porque se supone que los espíritus son mutables y son maleables. Y los dragones, que también son parte de la cultura, que son los ríos. El caso de los dos dragones que muestran. Eso lo mencionan, por ejemplo, en Raya y el último dragón, que aunque recibió muchas críticas, tiene ese simbolismo muy bonito con los ríos, que son los dragones del mundo, que normalmente son alargados y azules. Eso es como lo que puedo mencionar yo de la construcción del mundo. Dale, dale, Carlos. Eso de los nombres no me lo sabía, fíjate qué interesante. Según yo, ponían el nombre aventando un sartén para atrás y el ruido que hiciera al caer de Quan Chan Cain. Este, yo quería hacer un señalamiento en particular que me llamó mucho la atención. En Japón se maneja del lado derecho, como en Inglaterra, y los coches traen el volante del lado derecho. Sin embargo, aquí en la película sacan un Audi que trae el volante del lado izquierdo. La carretera sí es correcto, van por el lado derecho, pero ¿por qué sacaron al coche así? Dos, la gran mayoría de los japoneses son gente de alrededor de unos 70 de estatura y flaquitos. ¿Por qué? Porque su régimen alimenticio es genial, los hacen flaquitos por su propia alimentación. Pero eso sí, el papá parecía que había tragado, bien tragado durante mucho tiempo. Es completamente extraño eso en Japón. Si llegas a ver una persona gorda, obesa, grandulón, de hecho había un luchador de sumo hace quizás 20 años, ya no recuerdo, que sí, efectivamente cuando estás en Japón hay muchos lugares, muchos templos, muchos dojos, donde se practica justamente el sumo e incluso el karate, pero la gente en general es muy flaquita. Solamente cuando ves a un lugar así, encuentras gente obesa. De ahí en fuera, me cae que no los ves. Y bueno, el otro comentario que yo quería hacer era justamente el del tren. El tren en Japón es un medio importantísimo, ¿no? De hecho, pues es el primer país que tiene un tren bala y lo muestran así tal cual. Tú tienes que poner tu ticket de entrada y te destrozan tu ticket. Muy bonita la representación de la maquinita esa que mete el ticket, le hace una serpentina tal cual de sus boletitos, ¿no? Ya no se pueden volver a utilizar. Muy bonito cómo lo ilustran ahí. Pero sí, lo del coche me hizo cortocircuito, pero total, total. Dije, bueno, ¿esto qué trataron de representar aquí? Quizás para hacerlo una venta comercial en Estados Unidos y para que se pudiera ser creíble, ¿verdad?
pero sí, me hizo cortocircuito que pues no es así en Japón. Todos los coches traen su volante del lado derecho y todo el mundo maneja pues del modo inglés, ¿no? Al lado derecho. Entonces me llamó mucho la atención esa situación. Y ya, hasta ahí el comentario de construcción. Sobre la construcción de mundo yo quería decir varias cosas. La primera es el mundo de los espíritus. Me llamó mucho la atención cómo se representa ese mundo de los espíritus en esta película y me pareció muy graciosa la coincidencia con la creencia de los griegos de que si alguien comía en el Hades, de alguna manera se quedaba atrapado allá. Yo decía, ¿esto será una coincidencia entre las dos culturas o será que este director echó mano de ese aspecto pues de la mitología griega para incorporarlo a la película? Porque me llama la atención que casi en todas las tradiciones ocurre eso, como bueno, si tú entras a este otro mundo y haces una vida como la que harías en este, es como si te quedaras atrapado en ese plano. De alguna manera mostrando que cuando uno incursiona en estos sistemas pues de explotación, hacer el juego, o sea, aceptar las reglas del juego de alguna manera lo dejan a uno atrapado ahí, o sea, lo que llama la gente ahorita que está sus gurús de las finanzas la carrera de ratas, en la que queda uno atrapado pues en el sistema comercial en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Ya es difícil salir. Entonces, en nuestro caso, el plato de comida sería pues el gasto oneroso con la tarjeta de crédito que nos deja ya abrochados, el pago de la hipoteca a 30 años, cosas así. Eh, pero eso me llamó mucho la atención, pues que la representación del mundo de los muertos o el mundo de los espíritus varían algunas cosas, pero hay muchos puntos, muchos elementos comunes. Y yo pensaba viendo la película, ojalá fuera así, porque aunque tiene muchas cosas muy difíciles, especialmente cómo ve uno que se matan trabajando, pero se matan casi que literalmente, eh, tiene como su encanto por la manera como ellos lo pintan, porque los paisajes son lindos, porque el espacio está muy limpio, porque, en fin, los personajes pues son encantadores, pero entonces tienen que hacer una representación de un mundo de los espíritus, y ahí es donde yo digo que esta cultura japonesa tiene una imaginación muy peculiar, porque generalmente a uno le pintan un cuadro tenebroso, unos colores opacos, una oscuridad, y aquí es muy pintoresco, aquí es muy colorido, aquí los espíritus tienen personalidad, porque cuando uno le muestran desde esta tradición occidental el mundo de los espíritus, están como unos entes, están idos, están actuando mecánicamente, y en este mundo hay otra propuesta pues del mundo de los muertos desde otra perspectiva. Y bueno, y la contraposición de una bruja y su hermana gemela, que es como la contraposición también espiritual, una representando la codicia y otra la generosidad, una como de alguna manera la maldad, la otra la bondad, y que siempre hay un ladito flaco. Lo que le habían robado a esta, el bebé de la otra, siempre por fuerte que se presente un personaje malvado, tiene su kriptonita por ahí, tiene su flaqueza, tiene su parte donde coge, inclusive dentro de ese mundo de los espíritus. Esa construcción de mundo me pareció pues encantadora, la disfruté mucho. Sí, yo aquí quería decir que hay un elemento de los cuentos de hadas que me encantó en esta película. Pues, digamos que en la literatura se habla del velo invisible, como este velo que separa el mundo real del mundo de la fantasía. Y una buena historia de fantasía nunca rompe ese velo. Digamos que el mundo de fantasía existe, solo que no podemos verlo porque estamos separados de él por ese velo. Si uno piensa en el Señor de los Anillos, hay gente que dice, no, ese era Inglaterra en la antigüedad, pero nunca en ningún momento nos dicen, ese mundo es falso. Pasa algo parecido con Narnia, con todas las críticas que yo tengo hacia Narnia y bueno, y también miles de escritores. Pero con Narnia también ocurre, es un mundo que existe y que estamos separados de él y ahí lo pintan como unos portales.
Hay ciertos portales que nos pueden llevar a Narnia, que son completamente impredecibles. Pero en el mundo de Harry Potter también están ese velo invisible. Y aquellos que decimos, no, es que ese mundo fantástico no existe, pues yo le respondería, claro, porque tú eres un mogul. Y ya, o sea, el mundo fantástico existe, pero no tenemos acceso a él. Precisamente con esa intención, con esa idea de que ese mundo fantástico existe, se tiene que desarrollar toda la consistencia y la coherencia del mundo fantástico. Olga por allá lo decía en uno de los primeros episodios, que yo estoy completamente de acuerdo. Usted puede crear un mundo fantástico lleno de imaginación, pero tiene que tener consistencia. Si ese mundo no tiene consistencia, va a fracasar en la narración. La gran crítica que le hacía Tolkien a C.S. Lewis es que decía que C.S. Lewis escribía sus historias pensando en que la fantasía era contar mentiras con palabras de plata. Y Tolkien le decía, por eso sus historias se sienten como mentiras. Y viene toda una conferencia de Tolkien, que yo estoy convencido de que es el origen de la historia interminable de Michael Ende, donde decía que la fantasía, cuando tratamos de traerla al mundo de los adultos y tratamos de racionalizarla, la volvemos mentiras. Y es en ese punto en que pensamos que la fantasía es mentira, que se pierde mucha de la magia y de la inocencia de ese pensamiento mágico y fantástico. Ujú. Así va a ser, Oye, Carlos. Rafa, ahorita mencionaste a Mijail Ende. ¿Se dieron cuenta que Haku, el dragón de Haku y Fujur son iguales? Sí, se parecen Igualitititos. muchísimo. Eh, Sí, claro. son Sí, dragones. Fujur es mucho Son más dragones. grande, pero sí, sí, es también así, de escamas color madreperla, ojos de Ujú, color de rubí. Pero sí, ujú, o sea, Fujur está inspirado en los dragones japoneses. ujú. Y bueno, Sí, se mencionó también el paso de los muertos. A mí me tocó una fiesta en Japón que es la fiesta de Obon, o Obon o simplemente Bon, que es justamente el poner todas estas lumbreras, estas antorchas que alumbran justamente, y es precisamente para el camino de los muertos, el camino de los espíritus. Entonces, lo que estaba señalando Ani, a lo mejor tiene también algo que ver por ahí con esa cultura de la fiesta de Obon, no lo sé, la fiesta del fuego y la fiesta de los muertos. pero fíjense todo el tiempo que llevamos con esta parte de construcción de mundos. Yo pienso que una de las grandes fortalezas que tiene esta película y en general Hayao Miyazaki es esa construcción de mundo. Si en algún momento vemos La Princesa Mononoke, la construcción de mundo es una cosa increíble también. Entonces, sí, o sea, este anime, las películas de anime que hemos visto tienen eso en común. Unas construcciones de mundo increíbles. Entonces, con eso los invito a que pasemos a las lecciones de vida con Carlos. Híjole, pues qué película tan difícil para lecciones de vida. Sin embargo, sí le encontré algunas. Primero, pónganse el cinturón de seguridad. Ya, si se van a subir al coche, Y suelten el pónganse, acelerador un poquito. sobre todo si su papá tiene intenciones de meterle galleta, pónganse el cinturón de seguridad. Segundo, se toca mucho el tema de los cambios y efectivamente la cuestión de los cambios siempre hay que estar atento a los cambios, porque lo único que es constante, pues es el cambio y se ve muchísimas veces en la película. Pero también es un reflejo de lo que nos pasa en la vida real. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en tratar de detectar y anticiparse a los cambios que vienen. Yo creo que ella Chihiro me refiero, fue muy comprensora de cómo estaban cambiando las cosas. Al principio dijo, no, 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 yo estoy soñando y se daba hasta de golpes para despertar, pero se dio cuenta de que todo estaba cambiando y tuvo tuvo la chispa de poder adaptarse. En cuanto le dijeron, tienes que trabajar, no le hace, yo trabajo. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron y te tienes que adaptar a cómo están ahora las cosas. Y entra otra palabra bien importante, que son las reglas con las que había que jugar, ¿verdad? Las reglas de la bruja, las reglas pues del mundo en el que estaban de esa fantasía, etcétera. Entonces, bueno, ciertamente pues las reglas están hechas para respetarlas y lo lógico es que hay que respetarlas, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha gente simplemente por berrinche, por rebeldía, por llevar la contra, rompe las reglas. Entonces aquí hay un punto que yo quisiera hacer muy claro. Se vale romper las reglas, pero siempre y cuando sea para mejorar. O sea, aquí en México se utiliza mucho una frase que dice que más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, pero generalmente cuando uno rompe las reglas, las rompe mal.
Entonces, muchachos, ténganse cuidado en cuándo y cómo se rompen las reglas. Se vale romper las reglas hasta cierto punto, siempre y cuando sea para mejorar. Pero si hay algo que puede atorar o que puede echar, echar a perder la situación, entonces mejor no lo hagan. Mencioné ahorita también otro tema muy importante que es el tema del trabajo. Uno, no es fácil conseguir un empleo. Hoy en día hay un gran nivel de desempleo a nivel mundial. En México en particular les puedo decir que el desempleo ha crecido. Y bueno, no es de que uno no tenga o la capacidad o los conocimientos o las habilidades. A veces nos falta apoyo y nos falta oportunidad. Allá no había oportunidad porque ya todo el mundo tenía algo que hacer, ya todas las tareas estaban repartidas y ya no había nada más que hacer. Entonces a Chihiro la ponen de ayudante de una situación, pero ella lo hace con tal gana, con tal energía, con tal aceptación, que caray, se da cuenta que lo hace perfectamente bien. Logró conseguir una chamba la cual no fue fácil, pero sobre todo porque se puso terca. El ponerse terco para conseguir un empleo es lo más importante que puede uno hacer. Y ya que lo tienes, Chihiro demuestra otra cosa, la entrega a su trabajo. Y lo hace, lo demuestra, por ejemplo, cuando está limpiando las bañeras, se nota que está realmente haciendo su trabajo, aunque no le guste, aunque le dé asco, aunque esté en desacuerdo, pero ella hace lo mejor que puede, con una entrega absoluta con su trabajo. Desafortunadamente en la vida, muy bien lo reflejan en la película, hay muchas ocasiones en que nos encontramos con situaciones en las cuales no sabemos decir si son reales o si estamos soñando. De hecho, le pasa a Chihiro varias veces, le pasa en el momento que tiene que decir, bueno, ¿qué onda? ¿Entro, no entro? ¿Estoy despierta, no estoy despierta? Y realmente no sabe qué pasa. Y no solo eso, sino que nos encontramos con personas que no sabemos si son buenas o son malas. Y por un lado uno nos dice que son buenos, por otro lado nos dice que son malos. Y nosotros nos tenemos que dar con nuestro propio criterio, entender cuál es la bruja buena, cuál es la bruja mala, cuál es el verdadero Haku, el que sí ayuda, el que no ayuda, en qué condiciones, cuando está dentro, cuando está fuera. Y también nos encontramos con otro personaje que para mí resultó fabuloso, que es el espíritu sin cara o el sin cara, ¿no? También nosotros nos encontramos con muchos de ellos en la vida real, que a veces no sabemos si nos van a hacer daño, si nos van a ayudar o qué onda, pero muchas veces nosotros mismos, por ponerles etiquetas, por criticar su aspecto, hasta por despreciarlos, nos vemos en una situación en la cual nosotros mismos salimos afectados. Mi reflexión para ese sentido sería, abran bien los ojos, muchachos, todos. El mundo está lleno de cosas que a veces no entendemos, que lo que vemos no lo comprendemos y simplemente hay que esforzarse en hacerlo. Hay que esforzarse en adaptarse. Hay que adaptarse y aceptar lo que está ocurriendo, pero para bien. Entonces, hasta ahí mi reflexión por el día de hoy. No, yo apoyo, es que yo me uno, porque la lección de vida para mí también fue la importancia de estar abierto al cambio y, y de tratar de sacar siempre lo mejor de los cambios que vienen. Sí. Es como lo que decía Bruce Lee, el agua toma la forma de lo que necesite tomar. O sea, si el agua puede ser dura, puede ser irrompible, pero al mismo tiempo toma la forma del vaso, toma la forma de, o sea, se vuelve agua. Entonces, si tú eres como agua, puedes amoldarte, puedes tener la fortaleza, el poder del agua, pero también la flexibilidad de moverte. Creo que acabo de representar terriblemente las palabras de Bruce Lee. Por algo así. Está bien eso. La Oye, idea es Rafa, esa. ¿sabes qué? Debemos haber notado para el tintero. Hay que ver The Shape of Water del Toro, precisamente. Sí, Es un Guillermo del Toro. peliculón. Tremenda. Hay que anotarla por ahí para las Tengámosla por ahí. pendientes. Dale, yo la anoto. La forma del agua. Bueno, mientras la anotan, yo digo cuál fue mi lección. Yo creo que ahí hay una lección también importante también del amor y del desapego. Para mí, el tema de Haku, cuando ya es Kohaku nuevamente, que deja ir a Chihiro cuando le suelta la mano, es su forma de decirle, te amo tanto que te dejo ir. Porque le dijo, no mires atrás. Entonces ahí me acordé del tema de Orfeo y de Eurídice. Cuando él la podía sacar, siempre y cuando no mirara atrás. Pero obviamente mira y entonces Eurídice queda atrapada en el inframundo. Sí.
En cambio, Chihiro estuvo a punto de mirar atrás, pero se acordó y dijo, no, no puedo mirar hasta que no cruce el portal. Pero Haku, a pesar del amor que le tenía a Chihiro, la dejó ir, la dejó marcharse sin él, porque ya Yubaba le había dicho que cuando Haku volviera, lo iba a matar. Así que nos queda ahí la incertidumbre de qué pasó con Haku, empezando por ahí. Y también está la importancia de eso, del desapego de Haku y de algo que yo he escuchado ya en algunas narrativas japonesas, y es digamos que la prohibición del amor entre los espíritus y los humanos, porque los espíritus son estáticos, mientras que los humanos son cambiantes. Y eso se ve muy bien con Haku, porque a pesar de que la salvó cuando era una niña pequeña, él siempre recordó a Chihiro, él se enamoró de Chihiro, a pesar de que solo la había visto una vez. Tanto así que era su nombre lo único que recordaba. Chihiro apenas lo recordó. Y una cosa que dicen muy bonita es, aunque no te acuerdes, las cosas no se han olvidado. Y eso se muestra cuando ella, montando nuevamente a Haku, recuerda el episodio en el río. Así que es la importancia de eso, es la importancia del amor, del desapego y de la memoria. Muy bonita reflexión. Muy bien. Gracias. Olga, No se ¿tienes te oye. algo para agregar en esta parte? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Que sí, me parece que el amor es lo que utiliza este director como una oposición a la codicia, y me parece que la manera como se expresa el amor en la película es muy tierna, porque es un amor como desprovisto de eso, de codicia. Por eso el desprendimiento del que habla Annie, porque digamos que la expresión más pura del amor es la generosidad. Y Chihiro es una persona muy generosa. Entonces, yo pienso que por eso es que fue la persona capaz de purificar ese espíritu del río, porque pues a ella le dieron, la bruja ya le había dicho que le iba a dar el peor trabajo que hubiera. Y ese era uno pues de los peores. Pero entonces, digamos que la pureza de espíritu de ella ayudó a purificar a ese río que estaba tan contaminado por la codicia de los hombres. Y me parece que hay mucha generosidad en el amor, en todos los amores pues que conocemos, en el amor de los padres hacia los hijos. Cuando el amor es genuino, es real, uno es muy generoso. Uno, como decimos aquí en Colombia, nos quitamos el pan de la boca para dárselo a los hijos. También aquí en México. Y lo mismo, ¿cierto? Uno no los está reteniendo. La gente que actúa egoístamente en realidad no los ama. Con la pareja lo mismo. La pareja que no le permite a uno divertirse, ni crecer profesionalmente, realmente no lo ama. Dice de dientes para afuera, pero el amor es muy generoso. Entonces me parece que mi lección de vida de esta película es pues eso, lo generoso que es el amor, la generosidad que hay en el amor, la pureza de un espíritu que está dispuesta a amar sin apegos y sin exigir nada. Que el amor en realidad es un sentimiento muy puro, que el amor puede purificar, digamos, la codicia, la maldad, las cosas pues que... De alguna manera es como si este director nos dijera, si en el mundo hubiera amor, pues nos libraríamos de, ¿cierto?, de todas estas bajezas que estamos observando en la película. Representadas pues por los cerdos, ¿cierto? Hay un escritor paisa que es, cuando estaba viendo la película me acordé de él, porque él representa al paisa. Los paisas tenemos mala fama en Colombia ¿cómo se llama eso? En mi familia le dicen ventajoso, al que siempre está mirando cómo le saca ventaja de una situación, como un aprovechado. Eso. Y entonces él pinta más o menos como estos cerdos al típico empresario paisa aprovechado que explota a los empleados, que se aprovecha de los socios, que explota al proveedor, que, en fin, entrega un producto de baja calidad, en fin. Entonces me lo recordó mucho.
y es lo opuesto pues al amor. El amor es muy, muy generoso, es muy puro y es muy bello. Me gustó mucho esta película, la disfruté mucho, de verdad. Y tiene muchas lecciones, me parece que esa es una. Cómo presenta el amor y cómo presenta la codicia como lo opuesto al amor. Bueno, ¿y ustedes creen que lo habríamos hecho mejor? Yo habría puesto el volante del lado derecho. Yo ni siquiera me fijé en eso. Ay, tampoco. Entonces me pasó totalmente desapercibido. Yo Sí, estaba más también. preocupada porque se fueran a chocar. Yo personalmente creo que lo único que habría hecho sería mostrar un poco más sobre Haku y Chihiro, pero porque mi personaje favorito es Haku, entonces mi opinión es bastante parcializada. Yo no entiendo por qué en el mundo japonés siempre pintan los monos de unas maneras, de maneras muy raras. O sea, ¿por qué la bruja tenía una cabezototota, ¿no? ¿Cómo es que había un bebé gigantesco? Ese tipo de cosas a mí no me cuadran. Entiendo que es una película anime y que está una representación, pero de verdad yo no entiendo por qué hacerlo así. A mí eso no me gusta, me saca un poco de quicio y yo lo habría cambiado. Pudieron haber hecho exactamente el mismo mensaje con personajes de un tamaño normal, ¿no? De todos igualitos. Ujú. Entonces a mí, por ejemplo, lo de la bruja me, me causó como que un cortocircuito muy feo. Eso y la situación de la música que yo diría es espectacular, eso no hay cómo mejorarlo. La verdad es que eso fue genial. La película yo no quedé a gusto con ella, no me transmitió quizás lo que tenía pensado el autor o el director para transmitirla. A mí me dejó un poco inquieto. Yo creo que yo le habría cambiado el mensaje, porque no encuentro un mensaje que realmente está aportando la película. ¿Hasta ahí? A mí me encanta cuando una película no se centra en dar un mensaje. Me encanta eso. Porque yo pienso que, o sea, fíjate que todas las lecciones que sacaste y todas las lecciones que sacamos todos de observar, de ser testigos del viaje de esta niña, yo pienso que cuando una película está bien contada, no hay necesidad de que trate de dar un mensaje. Pienso que de pronto esta película sufre un poquitico en términos del ritmo de los eventos. Es un poquito caótica como en la trama, en la línea de la trama. Sin embargo, pienso que funciona. O sea, digamos que esa característica caótica tiene mucho que ver con este director, porque a él no le gusta escribir guiones. Él dice que él empieza a descubrir la historia hacia dónde va, él tiene una idea general, pero empieza a descubrirla a medida que empieza a dibujar los storyboards. Y él dice, o sea, yo dejo que la película se me revele mientras la estoy realizando. Entonces hay una característica un poquito caótica que de pronto a mí no es lo que más me gusta en una historia, a pesar de que pienso que hay muchísimas virtudes en esta historia, pero pienso que a mí me gustaría que estuviera un poquito menos caótica y que hay unos momentos en que yo siento como que se cae. Pero me parece que en general hay unos conceptos muy buenos, unas imágenes preciosas y un viaje como del personaje inicial muy especial que nos muestra toda su transformación. Yo lo único que hubiera hecho diferente es lo del recuerdo del río. Yo no sé cómo lo hubiera hecho, tal vez, no sé, que se hiciera referencia al incidente del río durante el viaje, como, ay, Chihiro, porque uno cuando ha sufrido un evento traumático, eso lo deja marcado y lo deja con unos temores, entonces como que ella tuviera un miedo del río y bueno, a veces uno no sabe de dónde viene y tiene que ir a terapia y entonces descubre que es que cuando estaba chiquito se cayó al agua, se iba a ahogar. Eso fue lo único que cuando estaban en pleno vuelo y así me pareció muy, lo que acaba de decir Rafa, entonces me da la razón. Mientras él estaba dibujando, dijo, ah, bueno, entonces que se habían conocido antes. Eso le pasa a uno también cuando está escribiendo. O sea, después de que ya escribió algo, dice, ay, claro, es que ellos tenían que haberse conocido antes para que aquí, como que si le hubiera ocurrido en el momento, entonces por eso surgió ahí, que no me parece el lugar para que, o sea, hubiera dado unas pinceladitas antes Ujú. de que se conocían de antes, de que ya se habían visto, me parece que lo conozco, me siento como muy, muy, a veces pasa eso, ¿no? Como me dices,
Total. Y luego cuando ocurre que se conocían del pasado, uno dice, claro, esa es la razón por la que hicieron ese clic y todas esas cosas. Entonces, eso es lo único que yo hubiera hecho diferente porque me pareció muy fortuito, muy así, muy repentino lo de que se conocían de antes. Y yo pienso que una obra que no se escribió con el objetivo de dar una enseñanza, a veces da más enseñanza que las que se hacen con el objetivo de enseñar, y que en últimas, muchas veces uno lo que está buscando cuando ve una película es entretenimiento, y esta clase de entretenimiento es entretenimiento de calidad. Pero a mí me parece que sí tiene mensajes. Sí. Y hay cosas que a mí no me gustan, pero ya corresponden a esa cultura. Entonces son cosas que uno no le puede cambiar porque pues estaría traicionando la tradición de la que viene. Los japoneses son así como tan fríos y como tan ocultadores de sentimientos y como tan... bueno, y lo que decía Carlos de la forma de los personajes, yo pienso que también corresponde al simbolismo. Siempre ¿cómo representas tú, Carlos? ¿Cómo representas la codicia? La gordura es una representación de codicia en muchas culturas. Inclusive esa imagen gorda de la reina Victoria en ese tiempo tan imperialista de Inglaterra, pues donde querían comer el mundo, a ella la ponían comiendo después la India, comiendo de todo, y estaba así con la cara redonda, gorda. Entonces el bebé gigante y gordo, llenito, templado, de alguna manera representaba como eso. Y la bruja pues con su cabezota, con su cara fea, o sea, la fealdad de la maldad, la fealdad de la codicia, la fealdad, mire los anillos, las uñas largas. ¿Qué tal la joyería? Sí, entonces era como personificar la codicia en ella, personificar la glotonería, pues los excesos, el exceso de mimo. Cuando un niño está muy mimado, ¿cómo representas eso también? El tamaño del bebé y la ropita. Ese niño que era lo más grande en la vida de ella es gigante. Es gigante. Es gigante. Entonces, es por eso, corresponde como a que todo es así simbólico. Y también me ponía a pensar eso a mí, o sea, tan duro que es para uno que no maneja esos lenguajes, poner en símbolos lo que uno quiere contar. Digamos, me toca personificar, y esto, por eso también yo decía, tiene mucha coincidencia con el mito griego, porque la desgracia era una señora, y parece que hubiera pasado la desgracia, cuando siempre le pasaban cosas malas, y cómo la representa uno. Cuando los griegos hacían esa estatua, les decían, es que acuérdese del mito de fulano de tal, entonces vamos a hacer una representación de eso, lo vamos a poner aquí en esta esquinita del palacio. Represente pues la lujuria, esa imagen de la justicia que tanto pues nos ha golpeado a nosotros, vendada con la balanza, en fin. Entonces sí, corresponde a eso, a la representación que ellos hacen de esas pasiones humanas tan desagradables, que de alguna manera ellos sienten que es una influencia en el mundo de los vivos, que yo pienso que lo duro pues del enfrentamiento con ese otro terreno es encontrarse como esa otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque uno quiere ver una persona muy bonita, una reina de belleza, en un carro de oro, pero detrás de eso, ¿qué hay? Toda esa fealdad. Bueno, ya, no digo más. Yo en un momento me alcancé a preocupar viendo la película, cuando Chihiro empezó a llorar. Por el tamaño de los lagrimones, yo dije, se va a deshidratar. Sí, y hasta ahí la nota. Ani, ¿vas a decir algo sobre lo que habrías hecho mejor? Yo ya lo dije, que lo único es que yo habría dicho, habría puesto más momentos con Haku Chihiro. Eso sí. Bueno, no, entonces... Realmente yo no le cambiaría nada más. Realmente ha sido un episodio muy interesante, lo hemos disfrutado mucho. Fue una película bastante distinta a lo que estamos acostumbrados, me parece muy interesante, una narrativa muy especial. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, esperamos que les haya gustado. Recibimos una recomendación de una película que ya quedó en la fila, ya muy pronto la estaremos viendo. La próxima semana vamos a ver una de las películas que yo más he odiado en toda mi vida. Vas a decir peores.
No, es que es difícil decir eso. Uno después de ver The Room, después de ver Sharknado, uno como dice que esta es de las peores. Pero bueno, de todos modos, esta es una película de vampiros brillantes Y que se hombres llama lobos. y hombres lobos que tienen en el contrato que se tienen que quitar la camiseta cada 5 minutos. Se llama Crepúsculo. Sí, la vamos a ver. Sí, Perdónennos. no, lo sentimos. Pero no, Rico, vamos a reírnos. Por regla general, vemos una película mala de vez en cuando para equilibrar la balanza. No, vamos a darle una oportunidad justa pues a esta película, a ver qué tal. Yo estoy súper sesgada. Yo también, es que yo ya me la vi. De entrada, yo la vi hace muchísimo tiempo y me pareció muy mala. Volverla a ver va a ser más o menos un martirio porque como sí uno creo. ya sabe más o menos a qué se enfrenta, pero bueno, va a ser muy interesante verla con esta distancia. Eso. Y también Exacto. verla con la intención de verla para el podcast, que es otra visión Exacto. también Sí. distinta. Sí. Y ojo, es la primera película, ¿eh? No vamos a ver más que de la sí. saga Uy, de sí, Frondosa. no, más que Solo la suficiente. primera película. Dios mío, No, yo se me tenía evapora el cerebro. alumnos que me decían, no, estoy leyendo un libro en inglés. ¿Y cuál? Crepúsculo. Yo, bueno, estás leyendo. No, pero Qué el libro bueno. no sea Estás tan malo, leyendo. no sé. A veces Eh, la versión cinematográfica es horrorosa y Es no igual sé, de no malo. conozco los libros. Eso ¿Ustedes han escuchaba. leído los libros? No, yo no me Yo me acerqué. he visto, Yo pero uno. no, tengo muchas personas que lo han leído. Yo me he leído en muchos análisis, cosas como que no aparecen en la película, pero aparecen en el libro. Que si la historia tuviera un fondo importante, serían cosas interesantes. Pero eso ya lo diré en mi parte del podcast. Exacto. Pero en realidad, el fondo de la película y el libro es exactamente el mismo. Bueno, entonces dejemos algo para la semana entrante porque aquí seguimos. Pues. Sí. Sí. dejémoslo. Entonces la próxima semana estaremos viendo Crepúsculo. Nos despedimos hoy con nuestras redes. Empecemos con Ani. Para que me hagan bullying. Bueno, está bien. Por ahora siguen siendo las mismas. Eso sí, dígalo, que lo diga Olga. No han cambiado. Sí, no ha cambiado, pero próximamente habrá noticias. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook y Aranía28 en Instagram. Bueno, sigamos con Olga. Olga Chavarría, escritora, en Instagram, en Facebook, en TikTok y mi sitio web, olgachavarría.com. Ay, me pueden leer gratis en WhatsApp. Bueno, Carlos. Yo estoy disponible en mi sitio web, cabarsal.com, y ahí encuentran ligas a mis redes sociales. ¿Y Rafa? Bueno, a mí me encuentran en Raf Miranda Mus en Instagram, en Facebook como Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. A nuestro podcast lo pueden encontrar en www.historiasaldivan.com. También nos pueden encontrar en Facebook como historias.al.divan, en Instagram como historias.divan. Nos pueden mandar correos a historiasdivan@gmail.com. En nuestra página web www.historiasaldivan.com también encuentran links a todos los servicios de podcast donde nos pueden seguir. También pueden escuchar los episodios directamente desde ahí. Obviamente también pueden hacerlo aquí en YouTube. Pueden seguirnos, toquen la campanita, suscríbanse a nuestros canales para que les lleguen todas las notificaciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el episodio número 26 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Chao.